Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tengo un invitado súper especial desde Ciudad de México, Sebastián Domínguez. Él es médico cirujano y actualmente creador de contenidos. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola, ¿qué tal, Chris? Mucho gusto de saludarte y súper contento de estar aquí y saludar a toda tu audiencia. No, muchas gracias por aceptar la invitación, que fue un poquito complicado por los tiempos, cuadrar horarios y el día. Pues ya te tenemos aquí en Diosidencias. Así que cuéntanos esa historia, esa experiencia de vida. Sí, mira, recuerdo, me escribiste para contarte una historia que no tuviera una explicación razonable. Yo que soy creador de contenido en la naturaleza, constantemente estoy saliendo a las montañas, a donde sea que realmente donde yo pueda conectar con la naturaleza. Creo que te podría comentar varias experiencias de esas. Sin embargo, muchas de esas historias no tienen un desenlace explícito, es decir, no tienen una forma en la que se cierre el ciclo. Realmente creo que muchas veces me ocurre que conecto con la naturaleza y ocurre algo que no tengo manera de explicar, pero tampoco tengo manera de mostrárselo a la gente. Entonces estuve recabando mis recuerdos en todos estos momentos que he tenido y encontré uno en el que sí realmente creo que existió un desenlace que puedo comprobar si así quieres verlo o así quieren verlo. Esto sucedió hace como un año. Justo empecé a crear contenido de senderismo y de conectar con la naturaleza. Exactamente hace un año me encontraba preparándome para un hike que iba a hacer, a una ruta que iba a ser 50 kilómetros. Ya era la primera vez que yo cargaba peso en mi espalda. Iba a ser más técnico, ¿no? La ruta iba a ser más complicada y obviamente eso me llevó a estarme preparando más tiempo, con muchos nervios, etcétera, etcétera. Te platico de esto porque en mis nervios y en mi poco conocimiento de hacer una ruta yo solo de tal distancia, me fui a entrenar yo solo. Aquí cerca de la Ciudad de México hay un lugar que se llama el Ajusco. Ahí está el punto más alto de la Ciudad de México. Es una zona muy boscosa, estás en medio de la montaña. Y ahí hay muchos lugares realmente en los que puedes practicar este deporte, senderismo, estas actividades al aire libre. Entonces empecé a ir yo solo. Normalmente la gente cuando va al Ajusco va acompañado, es frecuente que vayas en familia y sobre todo los fines de semana. Y te repito, yo un poco en esta necesidad de practicar, me empecé a ir yo solo entre semana. Y es importante mencionar que justo empecé a crear contenido, entonces da la casualidad que yo empecé ahí a grabar mucho de lo que empecé a postear en ese momento. Y grababa de todo, ¿no? Obviamente mientras caminaba, si se me ocurría alguna reflexión, pues la grababa, etcétera. Hubo una de las veces que fue demasiado particular. Recuerdo que fui temprano, comencé a hacer la ruta, grabé un par de videos y todo iba bien. Hasta que hubo un punto. Recuerdo perfectamente el lugar porque es que parecía una puerta, es decir, había una zona en la que había pocos árboles y yo entraba a una zona donde había muchos árboles. Si tú te parabas en medio de esos dos lugares parecía como si fuera una puerta, como si estuvieras entrando a un lugar totalmente diferente, siendo que era el mismo bosque, no había carretera, no había gente, no había nada. Y ya de entrada me pareció una zona diferente a la que había hecho en toda mi ruta. Me gustaría recalcar que creo que hay que tener cierta sensibilidad cuando uno va a la montaña. Cuando uno conecta con la naturaleza hay que tener cierta sensibilidad para identificar mensajes o para interpretar mensajes que el momento nos está dando. Y para mí, aquí es donde empieza una parte que no puedo explicar. Pongo mi cámara, pongo el tripié, siempre camino con mi tripié, empiezo a grabar. Quería hacer una toma en la que yo caminaba y me adentraba a esa zona muy densa de árboles y regresaba. Porque comencé a dar, con cada paso que daba en ese lugar, sentía como si el lugar se hiciera más oscuro, más apretado. La manera en la que tengo de explicarlo es como si el bosque me estuviera expulsando del lugar, como si me estuviera diciendo, salte de aquí, no grabes, no tienes nada que hacer aquí. Un poco en la sensación de mi cuerpo con cada paso que daba era como
cuando intentas unir dos imanes del mismo polo y que hay ese efecto de repulsión. Así me sentía, exactamente así me sentía, como si el bosque y esa zona me estuviera diciendo, aquí no entras. Recuerdo haber forzado un poco más los pasos. Yo, por querer forzar la toma, realmente no quería voltar hacia atrás en ningún momento, ni hacer un movimiento extraño, porque si no perdía la toma. Pero hubo un punto en el que dije, ya no puedo seguir caminando más, como si hubiera una barrera enfrente de mí por completo. Di el último paso, regresé, y cuando regresé sentí absolutamente que alguien venía atrás de mí. Totalmente sentí como si alguien me estuviera siguiendo. Y todo esto lo tengo grabado, Chris. Realmente, si en algún momento tu audiencia quisiera verlo, igual y podemos compartirlo de alguna forma, pero todo esto está grabado. Entonces voy regresando, caminando, y obviamente con una sensación de mucho miedo. Aquí empecé a sentir mucho miedo. Normalmente siempre regreso, agarro la cámara, pauso, veo la toma, etcétera, y me regreso, ¿no? Esta vez, así como iba caminando, agarré el tripié y me seguí casi corriendo, ¿no? Ni puse pausa al teléfono, nada. Y ya, digamos que ese momento terminó ahí. Yo seguí caminando ese día en la ruta. Ya realmente fue una sensación ya muy extraña. Lo que quería era regresar ya al coche y regresarme a mi casa. Así lo hice. Pasó ese día. En ese sentido de crear contenido, pues obviamente empecé a ver ya los videos que había grabado el día anterior. Esa sensación que ya platiqué quedó realmente como ahí. O sea, no le tomé importancia. Fue como, bueno, para esa misma tarde ya lo había olvidado. Y te digo, ahora sí, el siguiente día que estaba viendo los videos, estaba pasando video por video. Y en mi teléfono, supongo que en varios, pero existe esta función de verlos en cámara rápida. Y muchas veces hago eso para ver qué tomas me funcionan y cuáles no. Es mi manera de descartar rápido, ¿no? Como pongo todos en cámara rápida. Estaba yo viendo la toma y me aparece esta de ese momento. Y obviamente capturó mi atención de inmediato porque vi algo inusual en esa toma. Y realmente solo se apreciaba en cámara rápida, porque tú ves el video a velocidad normal y se aprecia poco lo que te voy a decir. Una vez que yo le ponía play en cámara rápida, a medida que iba caminando y a medida que yo me iba adentrando en ese, ahora yo lo llamo, como intenté describirlo un poco al principio, me costó trabajo encontrar las palabras, pero como un portal, ¿sabes? Yo entraba como un portal. A medida que yo iba caminando, si tú lo ves en cámara rápida, se ve muy claramente como si bajaras la luz. Obviamente tiene una explicación física o es la que yo le encuentro, que es como si una nube me fuera siguiendo, pero iba perfectamente a la par de cada paso que yo daba. Es decir, cada vez que yo caminaba y me adentraba más, es como si esta nube se fuera haciendo más oscura, y se hacía denso el ambiente, pero digamos que avanzaba conmigo, porque en el momento en el que yo camino hacia adelante, me sigue como esta oscuridad, me freno y se frena esa oscuridad, y cuando regreso me sigue de regreso, o sea, me sigue hacia atrás. Cuando yo vengo caminando de regreso hacia la cámara, esa nube se regresa. Obviamente la explicación que yo le encuentro, obviamente mi mente un poco más médica y científica, y es como, a ver, esto tiene una explicación física. Y obviamente lo que más le encuentro siempre ha sido, hasta la fecha, es que una nube siguió mi mismo trayecto, tanto de ida como de regreso. Que de entrada podrás decir, bueno, sí, es una coincidencia más de la vida, ¿no? Como muchas que pueden ocurrir, como por estadística puede ocurrir, ¿no? Que eso sea la explicación. Y sí, estoy de acuerdo. Puede ser que esa sea una de las explicaciones. Y por eso comentaba un poco lo de la sensibilidad, porque para mí lo impresionante no es que haya sucedido un fenómeno dentro de la estadística. Lo que me impacta es cómo complementa mi sensación en ese momento, esa sensibilidad que yo tuve en ese momento, decir como, ¿por qué no es una sombra? Obviamente yo he caminado miles de veces por muchos bosques, por muchas rutas, y claro que me ha tocado estar con sombra, me ha tocado estar con lluvia, pero es la sensación la que complementa este impacto que tuve, la sensación que tuve el momento con la sombra que yo sentía, esa sensación de sentirme que me expulsaban de ese lugar, que no grabara. Bueno, y digamos que ese día quedé impactado, me movió demasiado, no sé cómo explicarte. Quizá para alguien que lo escuche no podrá entender la sensación, ¿no? Pero yo ese día quedé demasiado impactado, como si hubiera sido un mensaje de salte. Y bueno, de alguna manera le hice caso, ¿no? No te miento, Chris, habrá pasado, después de esto que te digo que vi el video, etcétera, habrán pasado unos 2-3 días, no recuerdo con exactitud, pero pasaban los días, estaba yo en mis redes sociales y me apareció una noticia. Aquí es donde se cierra el ciclo y no tengo manera de explicarte esto.
pero encontré una noticia que exactamente en el lugar en el que yo había caminado, exactamente en la zona, el Ajusco es una zona muy grande, pero exactamente la ruta que hice ese día, salió una noticia a los 2-3 días que gente del crimen organizado justo había tenido actividad ahí. Exactamente en esa zona encontraron 2 cuerpos lamentablemente sin vida. Y obviamente es una sensación en el cuerpo que no te puedo describir, la manera en la que me sentí tan protegido, que me sentí con una conexión tan profunda con la naturaleza, con Dios, si quieres llamarlo así, con la palabra que la gente le quiera poner. Me sentí tan conectado con un cierto grado de protección en mi vida que dije, wow. Y me abrió mucha perspectiva, a esta sensibilidad que te comento, a decir, a creer y hacerle caso a lo que uno siente en el momento, y que la naturaleza, y no solo la naturaleza, realmente la vida misma te envía señales de hacer algo o no hacer algo. Y la cuestión es que uno sepa identificar esa señal y cómo actuar ante esas señales. Y nada, realmente creo que el tener esta perspectiva cada vez que salgo, creo que es algo que mucha gente podría tener y que podría aprovechar el tener una apertura a los mensajes que nos da la naturaleza. Y esto lo comento cada vez que puedo, intento transmitir la idea de que conectar con la naturaleza puede cambiar tu vida. Y puede ir desde cosas tan sutiles hasta cosas como estas, ¿no? Que a lo mejor sí tienen un impacto explícito, que sí tienen un ciclo que se cierra y que puedes ver. Hay muchas veces en que la naturaleza ha cambiado mi vida sin que tenga este resultado explícito, ¿no? Que estoy contando ahora. Pero a nivel interno ocurre muchísimo. Y bueno, lo que quiero decir es que creo que la gente puede hacerlo. Creo que todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de esos mensajes. Y si bien no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacerlo, las personas que no lo hacen se pierden de una gran oportunidad de complementar sus actividades al aire libre. Conozco mucha gente que hace ciclismo, que hace montañismo, etcétera, y siempre lo toma como un reto deportivo. Y está bien tomarlo como un reto deportivo. Pero si solo te lo tomas como un reto deportivo, te pierdes la oportunidad de conectar con la belleza que tiene la naturaleza, con la conexión profunda que puedes generar con ella, con los mensajes, con las respuestas de vida que te puede dar la naturaleza. Y al final todo está conectado en perfecta armonía. Y nada, Chris, creo que realmente esa es un poco la historia que encontré, que tiene ese desenlace explícito. Y te podré contar 1,000,000, quizá algunas que no tienen ese desenlace, pero creo profundamente en esta conexión y en estas señales que nos manda la vida, la naturaleza, estas coincidencias, estas diosidencias que nos da la vida. Yo creo profundamente en ella. Excelente, Sebas. Muchas gracias por compartir esa historia. Y sí, qué bueno que no me la contaste porque me tenía intrigado dónde llegaría a ser la diosidencia como tal. Pero es interesante cómo el mismo ambiente a veces, como mencionas, te va dando apertura o te va cerrando, ¿no? El acceso. Muchas veces hay cosas que queremos hacer o lugares donde estamos que de pronto hay una sensación que entra en nuestro cuerpo o alguna frasecita en la cabeza de que no, ya no sigas o ya no hagas esto o sabes qué, vamos a regresarnos, y te regresas y pasa algo y tú dices, qué bueno que le hice caso a esa voz o a ese instinto que tenía porque pudo haber pasado algo peor, ¿no? Y eso pasa en la naturaleza, en el trabajo. De repente vas a tomar una calle y algo te dice que te vayas por otra y no podemos explicar qué es lo que te hizo cambiar la ruta que siempre haces, pero al final alcanzas a ver el resultado, que pasa algo. Si tú hubieses estado en ese lugar, te hubiese podido pasar a ti, ¿no? Pero no podemos explicar qué es lo que te llevó a tomar esa otra decisión de cambiar lo que siempre hacías. En este caso, a ti te tocó vivirlo. Como dices, te tocó ver el ciclo cerrado de por qué había esa sensación. Yo creo más que fue Dios que de repente empezó a dar esas sensaciones y a decirte, ¿sabes qué, Sebas? Por ahora no continúes en ese lugar, por tu seguridad, ¿sabes qué? Te voy a crear cierta sensación, cierto descontento en ese lugar para que tú regreses a tu casa, estés tranquilo ahí, seguro, y después vas a entender el porqué. Y así es como actúa, ¿no? Así es como se ponen las piezas. A veces no nos da lo que queremos o no podemos hacer lo que queremos en el momento, pero después entendemos el porqué. Porque ese ser superior o la vida, como dices, el universo conspira para que no logremos eso que queremos en el momento que lo estamos viviendo, pero puede ser que esté destinado para un momento mejor o también por nuestra seguridad. Y me encanta así como lo planteas, y gracias por ese mensaje que nos invita a conectar. A veces solemos ir en modo reto, ¿no? En modo reto con uno mismo,
a subir la montaña, a mejorar el tiempo, nos perdemos de toda la belleza que hay en la naturaleza. Te agradezco por ese tiempo y por esa historia que nos has regalado. No sé si quieras agregar algo más. No, muchas gracias por la invitación, Chris, un gusto. Y sí, me quedo con esta idea. Y en este caso, este ciclo se cerró y por eso se crea una historia. Pero muchas veces lo que quiero es que la gente se quede, es que la mayoría de las veces este ciclo no se cierra, o tal vez no cuando quieres que se cierre, pero eventualmente ocurrirá. Y sí, la idea es que todo ocurre por algo. Así como este podcast, mi Chris. Entonces, todo ocurre por algo y te deseo mucho éxito con este proyecto que estás teniendo y que vengan muchas más historias de la gente. No, muchas gracias, Sebas. Gracias por apoyar la idea, por compartir tu historia y por también tus buenos deseos. Y quisiera recalcar, el micrófono no está cerrado. Cuando gustes compartir alguna diosidencia, algo fresco o algo que te acuerdas que te haya pasado, eres súper bienvenido a Diosidencias. Igual me gustaría invitar a la gente que nos escucha, si les gustaría compartir alguna diosidencia, son bienvenidos en diosidencias.podcast. Ahí nos pueden seguir en Instagram. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcast. Pueden seguirnos y se los agradeceríamos mucho si también comparten con algunas personas cada capítulo o el capítulo que más te guste. No queda más que agregar, Seba, que esperamos que no sea la primera ni la última vez. Hasta la próxima. Bye. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.